Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano Moreno, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, en áreas rurales con campesinos y pescadores, pero además también ha trabajado en la Federación de Rusia cuando este país recién empezaba desde el año 92 hasta el 97 más o menos, la época de Yeltsin. Y esto me permite hoy día hacer un análisis de cuál es la situación de Ecuador, de América y el mundo. Y para entender esto, tenemos que entenderlo desde el punto de vista de la salud y de la vida. ¿Qué es lo que representa la vida? ¿Cuánto vale la vida? ¿Qué es la salud y qué representa la salud? Porque es muy diferente el concepto que teníamos de salud antes del siglo XXI y el concepto que tenemos de salud después del siglo XXI o en el siglo XXI. Y lo mismo, el concepto que teníamos de la vida, tanto humana como no humana, antes del siglo XXI y luego cuando ya vivimos este siglo XXI. En este nuevo siglo, el siglo de la información, los conocimientos, las investigaciones, las novedades son el pan nuestro de todos los días. Es imposible, por ejemplo, para un profesor de farmacología en la Universidad Central pensar que puede enseñar lo mismo que enseñó a sus alumnos antes del siglo XXI. Y la razón es que todos los días se inventa algo, se descubre algo, se redescubre algo dentro del ser humano. Cuando yo estudié medicina, me dijeron que en la anatomía no había nada más por descubrir. En este siglo XXI se han descubierto nuevos órganos. Por ejemplo, el tejido glial en el cerebro. Antes se consideraba que era parte del sistema nervioso, que no era un órgano aparte, pero en la actualidad ya reconocemos que las famosas neuronas blancas, las células cerebrales blancas, estas que no son grises como las neuronas propiamente dichas, resulta que son un órgano aparte. Y así tenemos novedades. Y estas novedades trastornan toda nuestra comprensión de lo que ha sido la salud y la vida. Y para poder entender cómo es la salud y la vida en Ecuador, nos tenemos que situar en el momento histórico que estamos. Estamos en el siglo XXI, estamos en la segunda década del siglo XXI, a mediados de la segunda década del siglo XXI. ¿Y qué novedades hay? Que los seres humanos en este país ya no se relacionan por el teléfono por el teléfono alámbrico, ya no se relacionan inclusive por el periódico. Hoy toda la relación humana es manejada por el celular. El celular cambió todo lo que son las relaciones humanas en Ecuador. Y el celular no solamente que cambió las relaciones del ser humano entre seres humanos, sino inclusive las relaciones del ser humano con el Estado. Ahora usted tiene que sacar por internet los cupos para ir al hospital, los cupos para poder ir a sacar una cédula de identidad, los cupos para hasta los pagos de impuestos, hasta
el pago en la tienda se hace por celular. Esto lo cambió todo. Y entonces resulta que nosotros, los seres humanos en Ecuador, ya no somos una población analfabeta como éramos la mayor parte de los siglos anteriores al siglo XXI. Hoy, la mayor parte de la población del Ecuador sabe leer y escribir, pero no solo eso, sabe usar el celular. Y gran parte de la población, inclusive, maneja sus propios medios de transporte. Y esto ha cambiado la relación entre nosotros. Así pues, llegamos al año 2026 y tenemos como presidente al presidente Noboa. Pero hemos descubierto que el presidente Noboa no es un presidente que llegó porque tenía algún mérito. Era un ser humano ecuatoriano con méritos. No. El señor presidente Daniel Noboa llega a ser presidente de Ecuador porque sencillamente pacta con Donald Trump. Y Donald Trump pone un presidente en Ecuador llamado Daniel Noboa, secuestra a un presidente de Venezuela llamado Nicolás Maduro, impone presidentes en Chile, impone presidentes en Bolivia, impone presidentes, quiere imponer presidentes en Irán. Y para eso inclusive ha llevado al mundo al borde de una guerra mundial y ha llevado al planeta Tierra a una crisis económica generada por el problema del petróleo. Entonces tenemos un presidente en Ecuador que no es realmente un presidente elegido por los ecuatorianos. Es un presidente impuesto por Donald Trump, y este presidente impuesto por Donald Trump ha podido llegar a ser presidente porque Estados Unidos tiene el control de los medios masivos de comunicación del Ecuador y tiene también el control de las redes sociales, no en todo, pero en gran parte. Así pues, este gobierno de Daniel Noboa ha convertido a Jorge Glass, a Correa y al actual alcalde de Guayaquil en enemigos públicos número 1. A Jorge Glass lo tiene metido en la cárcel de manera irregular. Fue sentenciado a 8 años y hasta 10 años en cárcel. Y lo tienen en cárcel de máxima seguridad. Pero también lo tienen al alcalde de Guayaquil. Y el problema es que la prisión del Encuentro y las prisiones de Ecuador se han convertido en sitios de tortura. Y entonces en las prisiones de Ecuador los presos no solamente que sufren por mala alimentación, por ejercicios forzados, sino que además las prisiones de Ecuador son foco de enfermedades mortales como la tuberculosis y focos de violencia y crímenes donde la vida de los presos no vale nada. Pero al señor presidente también le amenaza el clima, el fenómeno del Niño, y esto ha llevado a que haya una trampa en lo que es la contratación de termoeléctricas, donde se ha producido el robo más infame de Ecuador. Muchas gracias.